El diablo en el espejo. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas a la mitad de la noche. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre sus amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace su inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verte tiene que ser en ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más apropiado para realizar el ritual. Cierro la puerta. Enciende 12 velas negras, de ser posible apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede solo una campanada de las 12 que deben sonar, en ese momento el diablo se aparecerá en el espejo, solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se deben bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto de hacerse el machito. Él siempre había sido el segundón en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para sobresalir. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle, y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás, te tendrás que comer las 12 velas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comería las velas serás tú por vacasas. El grupo se rió, y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto eso solo había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo, y no iba a quedar así, por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo que completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas. Lo que no se podía esperar era que el chico, reafirmó en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da trágatelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionalmente dejó abierta, en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digna de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puede estar en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte, espero que la historia sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía las gotas de sudor que caía por la frente.
Una cosa hacerle un chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo. Cuando Alberto le avisó, cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campana del reloj que tenía sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tales que cada campana parecía sonar cada vez más lento. Al tener los ojos cerrados, percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada de ellas al ritmo necesario para que se apagara simultáneamente con el sonido del reloj. Al sonar la campana número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero al sonar la última campana todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtuvo respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras, y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que había algo mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con cara desencajada del miedo, mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón, y lo único que alcanzaba a decir era lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y recuperado perfectamente. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Pablo después de ese acontecimiento no volvió a ser el mismo, era más callado y se asustaba con mucha facilidad, y le mucho temor a hablar sobre el hecho que marcó su vida. Por otra parte, Alberto no se atrevió a observar lo que en su cámara de video había grabado y no volvió a hablar del tema con nadie hasta que escribió este relato.